La revelación de Pandora Papers sigue alimentando la conversación por los grandes hallazgos que puso al descubierto, y uno de ellos es que varias entidades estadounidenses se convirtieron en sistemas claves para el mecanismo offshore, como Dakota del Sur, donde prácticamente existe una ventanilla única para que las familias más prominentes oculten su riqueza. De Rusia a Chile, los gobiernos salieron a desmentir las revelaciones de los Pandora Papers sobre las riquezas no declaradas de sus mandatarios y cuentas offshore, pero el escándalo crece a medida que se revelan más nombres de funcionarios involucrados. Respecto a los paraísos fiscales, lejos quedaron las imágenes de los paisajes de montaña suizos o de las playas paradisíacas de las Bahamas, al revelarse que varios estados rurales de Estados Unidos son paraísos fiscales que flexibilizan su legislación para atraer capitales como Dakota del Sur, que salta a la luz en los Pandora Papers. La investigación periodística destaca que durante la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados de la Unión Americana se convirtieron en líderes en temas de secreto financiero y secreto tributario, regímenes que permiten a empresas eludir el pago de impuestos o a particulares evitar el pago durante una sucesión. Estos estados compiten por atraer fondos estadounidenses y extranjeros. Sobre los Pandora Papers, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que la administración del presidente Joe Biden ha elevado los esfuerzos para frenar las transacciones financieras ilícitas y opacas en el país y en el extranjero. La vocera de la Casa Blanca recordó en su conferencia de prensa diaria que el gobierno de Biden emitió en junio pasado un memorando en el que se estableció la lucha contra la corrupción como un interés central para la seguridad nacional. Además, en abril de este año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una cruzada contra las grandes empresas a las que quiere aumentar el tipo impositivo del 21 al 28% y que busca extender al ámbito internacional para establecer una tasa mínima global de sociedades del 21% y limitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales como los que operan en su territorio. Informe Capital. Bueno, pues un caso extraño ahí, el de Estados Unidos. Y desde la publicación de esta investigación, distintos personajes en el mundo que habló de infundadas las acusaciones en contra de integrantes del círculo cercano a acciones de estos personajes a través de empresas offshore no son fiables. Por su parte, el presidente chileno Sebastián Piñera, quien también aparece en los Panama Papers, desmintió en una conferencia de prensa haber participado en la compraventa de un megaproyecto minero a través de una operación de más de 152 millones de dólares en las Islas Vírgenes Británicas, e incluso mencionó, contradiciéndose, que el hecho ya había sido investigado por la Fiscalía chilena y que no hay aquí delito que perseguir. Hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares. Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017. Y además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. En cuanto a la investigación en México sobre este caso, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que ante la imposibilidad de analizar a las más de 3,000 personas mencionadas en la filtración, la UIF se enfocará en identificar e investigar a las personas políticamente expuestas a partir de la generación de modelos de riesgo. A su vez, refirió que la dependencia a su cargo cuenta con la facultad de recibir y requerir información de las autoridades competentes sobre transferencias internacionales acerca de sujetos y empresas offshore relacionados al caso, así como solicitar también información a través de la red segura de Grupo Egmont, plataforma que sirve para el intercambio seguro de entre las unidades de inteligencia financiera del mundo. En este panorama es que han comenzado pesquisas a nivel global, como por ejemplo en Brasil, Estados Unidos, España, Colombia, Paraguay, así como gobiernos del sur de Asia, entre ellos India, Pakistán y Sri Lanka. Pero a todo esto, usted se preguntará qué es el offshore, qué beneficios trae a quienes utilizan este esquema.
¿Es ilegal? Bueno, para respondernos a estas preguntas y otras, está con nosotros Óscar Rojas Silva, economista, a quien saludamos con muchísimo gusto. Óscar, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues para preguntarte esta noche de entrada, ¿no? Pues, ¿qué es el offshore? ¿Es legal? ¿No es legal guardar tu dinero en un país que es denominado, catalogado como paraíso fiscal? Exacto. Muy buenas noches, Juan Azul. Un gusto estar aquí de nueva cuenta. Y pues sí, este tema ha caído como una bomba terrible en toda la clase política y también la clase empresarial a lo largo del mundo. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es de que sí tiene una característica especial esto del offshore, ¿no? Porque estrictamente podemos decir que no es ilegal, pero que obviamente sí podemos avanzar hacia la perspectiva de la ética. Y además también una combinación ahí difícil, porque si bien están ahí una gran cantidad de recursos que no están, digamos que a la vista, pues también ahí está mezclado una serie de recursos que pueden provenir, por supuesto, de la corrupción y de las actividades criminales, ¿no? Entonces, por ahí diría, no hagas cosas buenas que parezcan malas para algunos, pero para otros, pues obviamente que sí podemos detectar que son recursos que se esconden, ¿no? Es decir, una empresa offshore es una, digamos que es una estructura que te permite encontrar los puntos en el planeta, ya sea en islas, ¿no? La clásica es la isla Caimán, o algunos puntos que también están ahora, como se ha revelado en el propio Estados Unidos, donde la legislación es súper laxa, donde está totalmente hecha para que el cobro de impuestos sea mínimo y además de que se pueda habilitar la posibilidad de esconder quiénes son los dueños, ¿no? Entonces de repente ocurre que en algunos países llegan y compran empresas, compran edificios, compran un montón de cosas y no está el nombre, ¿no? Sino que es una compañía que además representa a otra compañía que a su vez ya después de 5 o 6 eslabones nadie sabe dónde quedó la bolita de quiénes son los verdaderos dueños. Entonces esto permite que la clase política logre acumular mucho dinero, ocultarlo, y pues obviamente que aquí creo que lo más importante es que todos estos montos que están ocultos, que todavía hay muchas valoraciones, pero digamos que algunos hablan que es casi el mismo monto que todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es decir, mucho dinero, que no llega a los recursos fiscales de las poblaciones. Entonces, esos recursos que tenían que haber llegado por fisco para que se convirtieran en presupuesto para construir hospitales, escuelas, resolver pues problemas de infraestructura, problemas ahora que estamos en la pandemia, pues en realidad observamos que es todo un canal, un universo económico paralelo por el cual las grandes riquezas, esta clase política, y también creo que están involucrados ahí miembros del espectáculo también, pueden esconder, pueden gestionar, pueden comprarse lo que quieran por aquí, por allá y no aparecer en ningún lado, ¿no? O sea, Óscar, aquí el tema, digamos, el meollo es el asunto del ocultamiento, porque entonces hace muy difícil perseguir, digamos, el delito y también regularlo, porque ¿qué puede hacer un país cuando en otros lugares este asunto del ocultamiento pues es legal, está digamos, diseñado de esa manera? Tendría que haber una suerte de acuerdo internacional. O sea, ¿cómo ves? Sí, por supuesto. Es una estructura, una ingeniería financiera que rebasa el poder de los estados nacionales. Entonces, así como existe la Agenda 2030, por ejemplo, de la ONU, o en todas las reuniones que tienen esta connotación transnacional, interregional, pues debería de ponerse a partir de esto como uno de los puntos a tratarse, ¿no? Es decir, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a cerrar toda esta posibilidad, porque pues no es posible que el sistema fiscal en todos los países nada más aplique para los cautivos y que para los súper ricos, la clase alta, pues decidan utilizar estas posibilidades para no responder ante el contrato social, ¿no? Es decir, aquí la producción es colectiva y pues cómo es posible que ellos utilicen su poder y sus recursos para no colaborar con esta sociedad, ¿no? Entonces, creo que sí se tiene que poner en la agenda todos estos candados que existan, ¿no? Para que no existan estos, digamos que
pequeñas islitas, ¿no? Y pequeños lugares donde se aprovechan de toda esta infraestructura y pues siguen haciendo todo este ocultamiento, ¿no? Pues pequeñas islitas, pequeños territorios, te será en tamaño de metros cuadrados, pero no en dinero e intereses. Y sobre esto, pues quisiéramos preguntarte, Óscar, ¿por qué no se ha regulado? ¿Qué intereses de trasfondo se están tocando aquí? Que, bueno, pues parece que vale que unas personas que sin dolo pueden invertir a través de este esquema, pero me parece que va mucho más profundo. ¿Cuáles serían los intereses, pues, más dañados en caso de que se regule? ¿A quién tocaría principalmente? Claro, bueno, pues lo que pasa es que sí estamos viendo, sí, vamos a decir que está en dos planos, ¿no? El primero es que los que tendrían que regular son los primeros beneficiados, ¿no? Ahorita comentábamos presidentes, viceministros, grandes empresarios, es decir, los que pudieran hacer un esfuerzo por rehabilitar otras formas fiscales, pues están ahí metidos. Pero la visión más profunda es de que pues la clase capitalista, pues obviamente que se siente dueña de todas estas facultades jurídicas también, y de alguna u otra manera lo que estamos viendo es la ejecución del poder del capital, es decir, el poder transnacional que está lamentablemente en muchos casos por encima de los estados-nación, ¿no? Entonces, creo que es una cosa muy importante porque esto también nos tiene que poner sobre la mesa, pues, cómo vamos a abordar la problemática, ¿no? Es decir, no se pueden tocar porque son tramos de capital muy poderoso. Es como el asunto, por ejemplo, de la crisis financiera del 2008, too big to fail. Acá son too big to go to the jail, ¿no? ¿En español? Mandarlos a la cárcel, ¿no? Es decir, no entrarían a la cárcel por estas problemáticas y también parece que no entrarían en el digamos que en la opinión pública, en la impugnación ética de que pues estén haciendo sistemáticamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que sí tenemos es una clase que no nada más acumula dinero, sino que también es poderosa, ¿no? Y tiene muchas conexiones alrededor del mundo. Sí, alrededor del mundo y también al interior de los países, digamos, la máxima complicidad ahí entre el poder económico y el poder político. Óscar, ya para terminar, ¿cómo ves el caso de Estados Unidos? Cuando hablábamos de paraísos fiscales pensábamos en completamente otra cosa. Ahora una de las cosas que llamaba la atención era, pues no aparecen grandes personalidades ni nombres de norteamericanos multimillonarios ahí en los offshore, pero pues resulta que ya tienen ahí sus paraísos fiscales. Exacto, pues es que podríamos decir también que ya ven que primero salieron los Panama Papers, luego salieron los Paradise Papers, ahora estamos en la caja de Pandora, en los Pandora Papers, pero bueno, esos son los que han salido porque no sabemos toda la sofisticación también que está ocurriendo en los circuitos más elevados, por ejemplo, de Wall Street, que los alcanzamos a ver hasta que se genera una crisis mundial como la que vivimos en el 2008. Pero el síntoma aquí, estoy de acuerdo que esta sí es una particularidad de esto, es decir, de que Estados Unidos ha empezado a capturar incluso dentro de legislaciones locales la posibilidad de hacer negocios con toda esta maquinaria, ¿no? Entonces, esto es símbolo, desde mi perspectiva, también del momento en el cual Estados Unidos está pasando una grave crisis. Recientemente el presidente de la Reserva Federal estaba hablando de que dos presidentes regionales de la propia Reserva estaban haciendo ahí especulaciones fuertes que rayaban en la ética y la ilegalidad, ¿no? Es decir, Estados Unidos financieramente es una sociedad ya totalmente quebrada, ¿no? Entonces, sin duda ahorita están buscando por todos los medios hacerse de estos recursos. Recordemos que está en una batalla comercial económica muy fuerte contra China, y lo que estamos viendo es que pues están ya incurriendo sistemáticamente en toda esta ingeniería de especulación para tratar de mantener sus riquezas a salvo, ¿no? Pero para mí es un símbolo ya de degradación económica esto. Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a estar viendo si se sigue destapando aquí la caja de Pandora o nomás nos las enseñan una parte de ella. Exactamente. Muchísimas gracias, Óscar, y buenas noches.